Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Licencia para espiar, el último libro de Carmen Posadas, presentación que hacemos en colaboración con el Aula de Cultura del periódico El Comercio. A Carmen Posadas, estoy segura, todos ustedes la conocen de sobra. Su trayectoria literaria y periodística habla por sí sola, entonces yo no voy a hablarles de ella. Lo que sí voy a hacer es hablarles de este libro, que a mí me parece que es francamente interesante y que está escrito con mucha inteligencia y también con mucha elegancia, algo que es no solo difícil, se lo puedo asegurar, sino poco habitual. Licencia para espiar nos invita a hacer un recorrido por las vidas y experiencias de diferentes mujeres espías a lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad. Pero yo creo que también es un libro muy personal, aunque esto se lo vamos a preguntar directamente a Carmen. Yo iba a decirles que le diéramos una grata bienvenida con un gran aplauso, pero como Ángel se me ha adelantado, pero si quieren ustedes, vuelvan a aplaudir a Carmen y le damos la bienvenida. Decía yo, Carmen, que a mí me parece que es un libro también muy personal, que creo que tiene mucho de tus orígenes, de tus primeros años, ¿no? Porque Carmen es hija de un diplomático que vivió durante muchos años en muy diferentes países y se vio envuelta en diferentes episodios de espionaje que yo creo que de algún modo pueden haber inspirado la creación de este libro, ¿no? El germen, la idea. Bueno, primero buenas tardes a todos y es un verdadero placer estar de vuelta aquí en Gijón, que es mi festival favorito. O sea, realmente no se compara con nada. Ahora hemos estado... Es verdad, ¿eh? Es verdad. He aprovechado a Ulises, me lo he llevado a dar una vuelta para ahí, para ver la noria, para ver todo el ambiente. Me he encontrado con una bruja que me ha vendido romero, o sea que ya estoy santificada. Y tú me preguntabas, Verónica, que cómo empezó la idea, personal, ¿no? Que yo creo que sí, tiene un aspecto personal el libro. Aparte de lo que nos cuentas de todas las espías de las que iremos poquito a poco hablando, que yo creo que este libro te nace a ti por tus propios orígenes. Sí, bueno, en realidad siempre me ha interesado mucho el mundo del espionaje. Primero porque yo en la vida soy mucho más una observadora que una participante. Creo que la gente que es extrovertida le gusta ser el centro de atención, brillar, pero los introvertidos observamos y siempre estamos en la retaguardia. Y esto en la vida al final resulta mucho más aburrido que los otros, los que brillan, pero para escribir es una cualidad buenísima. Yo creo que todos los escritores en realidad somos un poco voyeur, un poco espías, o sea que por un lado me interesaba este arte, porque el espionaje es un arte, por esta razón, y después porque, como decía Verónica, en la época en que mis padres vivieron en Rusia, tuve oportunidad de ver en acción a muchos espías, entre otras cosas porque no se tomaban la molestia ni siquiera de disimular. O sea, eran unos chapuzas. Sí. Bueno, les cuento un poco. Estamos hablando del año 72, la época soviética dura, Brezhnev en el poder, y entonces nosotros llegamos en el mes de agosto y yo me casaba en octubre. Y aclaro que no me casé con un ruso, sino me casé con mi novio español, que mi madre decidió que era mucho más divertido casarse en Rusia que casarse en Madrid. Bueno, entonces
llegamos y la casa era una ruina, había que pintar, había que cuchillar los suelos, había que poner cortinas, pero como todo estaba centralizado en la Unión Soviética, mi madre llamaba a un organismo que era el que centralizaba todo eso y no venía nadie, no venía nadie, no venía nadie. Y estaba desesperada hasta que la secretaria le dijo: señora, esto solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mi madre dijo: bueno, ¿pero qué vamos a arreglar? No, usted siéntese y cuente lo que le pasa. Entonces mi madre se sentó en el comedor y empezó a decir: no, yo que admiro tanto a la Unión Soviética, este gran país que ha puesto el hombre en el espacio, pero mi hija se casa dentro de 2 meses y no consigo que venga ni un operario. Y el día siguiente estaban todos allí. Se preguntarán cómo se había producido este milagro, porque los micrófonos del comedor eran los más sensibles. Esta es la parte buena de tener la casa llena de micrófonos, pero también tenía sus inconvenientes, como por ejemplo que como todo era una chapuza espantosa, de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estabas durmiendo a las 4 de la mañana, de repente sonaba una música frenética o una conversación acalorada, una discusión tremenda, y eran los espías que lo estabas oyendo. Tenías que golpear la pared y decir: por favor, cállense, que queremos dormir. Así que ese fue mi primer contacto con el mundo del espionaje. Aparte de espías rusos, de espías mujeres rusas que aparecen en el libro, porque este libro es, como ya les he dicho, un recopilatorio de diferentes tipos de espías en diferentes países y en diferentes épocas. A mí me han llamado muchísimo la atención las Come Veneno. Yo no las conocía, me han fascinado, de hecho. A ti, de todas las espías que has recopilado, ¿cuál es la que más te ha fascinado? Bueno, primero te voy a contar un poquito cómo estructuré el libro. Yo quería hacer la historia del espionaje, porque en realidad la historia del espionaje es la historia de la humanidad. Desde la noche de los tiempos hasta ahora, el hombre siempre ha necesitado saber qué estaban haciendo sus enemigos, y también qué estaban haciendo sus amigos, que de vez en cuando son más peligrosos incluso que los enemigos. Así que siempre ha existido el espionaje. De hecho, en Berlín hay un museo del espionaje y encima, así en la puerta, está escrito que el espionaje es la profesión más antigua del mundo, incluso más que la que normalmente tenemos por tal. Entonces, quería hacer la historia del espionaje y me di cuenta que era un poco inabarcable si lo hubiera hecho hombres y mujeres. Así que decidí hablar solamente de mujeres. Bueno, ya tenía la idea más o menos, pero necesitaba un libro, y esto lo cuento para algunos de ustedes que se quieran convertir en escritores de novela histórica o de novela negra o de lo que sea. Siempre tienes que tener un libro que te sirva un poco como de esqueleto sobre el que tú vas a montar tu ficción, ¿no? Bueno, entonces llamé a un amigo que tengo en el GESID y le dije: necesito que me recomiendes un libro muy riguroso y muy fidedigno sobre el mundo del espionaje, porque sobre esto se ha escrito ríos de tinta, pero hay mucha fantasía, hay novelas, algunas muy buenas y otras muy malas, pero que no se ciñen estrictamente a la realidad. Entonces, bueno, ya tenía mi libro riguroso y ahí habla de estas comedoras de veneno que menciona Verónica, que es una historia que yo jamás me hubiera atrevido a inventarme, porque es tan inverosímil, pero ya saben que como la realidad supera siempre ampliamente la ficción, la anécdota es la siguiente. En la India, hace mucho tiempo, había unas doncellas a las que llamaban comedoras de venenos. Estas son unas niñas que desde muy pequeñas, desde que tenían 4 o 5 años, les iban dando pequeñas dosis de veneno para inmunizarlas y se convertían en bombas de veneno ambulantes. Obviamente algunas morían, otras se quedaban sin pelo, otras perdían los dientes, etc. Pero las que sobrevivían eran, ya le digo, una bomba de veneno ambulante. Luego las entrenaban, les enseñaban a confeccionar todo tipo de venenos. Eran como unas geishas, así que hablaban varios idiomas.
sabían leer y escribir, cosa que en aquella época las mujeres no sabían, pero ellas sí, porque para eso, para su trabajo iba a ser importante. Obviamente no tenían que decirle a nadie que sabían leer ni escribir, ni que hablaban idiomas, pero entonces el rey de turno, el príncipe o quien quiera que fuera, quería obtener información de otro príncipe, o a lo mejor se lo quería cargar también, y entonces le mandaba a esta doncella guapísima que llegaba ahí al reino de al lado y obtenía todo tipo de información y según dicen, y aparentemente es verdad, que solo con un beso podían matar a un hombre. Al enemigo. Por eso te digo que yo jamás me hubiera atrevido a inventarme semejante cosa, pero es verdad. ¿Te das cuenta, Carmen, que en realidad cada historia que cuentas en el libro podría ser una novela? Es decir, Las comedoras de veneno, la historia de Caridad Mercader, la historia de las muchachas de Málaga cuando los franceses ya se abandonaban España. Hay muchísimas historias en el libro que todas ellas de forma independiente podrían ser una sola novela. Sí, es verdad. O sea, además es que hay muchas que tendrían más desarrollo, que no las podía desarrollar lo suficiente. Porque, claro, si no se hubiera salido el libro 7 veces más grande, ¿no? O sea, que tenía que elegir cuáles iba a desarrollar y cuáles se contaban así más someramente. Por ejemplo, ahora ha mencionado Caridad Mercader. Caridad Mercader es una de las grandes espías del siglo XX, un monstruo. Yo siempre he pensado que si Shakespeare hubiera conocido a Caridad Mercader, Lady Macbeth habría parecido una Ursulina, porque era malicísima. Ella nació en Cuba, en una familia muy acomodada, se vino a España, tuvo 5 hijos y ahí, en un momento dado, entró en contacto con espías de la KGB, que había muchos en Barcelona, etcétera, y entonces decide que se va a entregar a la causa soviética, a la que se entrega como si se hubiera entregado a la religión. O sea, esto verdaderamente era una vocación, ¿no? Se va a Francia y entonces, sobre todo con uno de sus hijos, que es Ramón Mercader, ella lo entrena para convertirlo en un asesino. Entonces, parte de su entrenamiento de este chico consistía en que iban los dos por la calle y decían: vamos a matar a aquel señor de ahí al fondo, el tercero de la esquina. Iban y lo mataban. Obviamente, el entrenamiento consistía en matar a alguien sin que la policía los capturara, ¿no? Pero bueno, cuando lo tenía absolutamente entrenado, se ofreció para cometer uno de los crímenes más famosos del siglo XX, que es la muerte de Trotsky. Ya saben que Stalin detestaba a Trotsky. Trotsky se va de Rusia, empieza a peregrinar, primero se va a Turquía, después se va a Noruega, siempre perseguido por los agentes de la KGB. Tuvo muchísimos atentados, todos los atentados fracasaban, hasta que apareció Caridad Mercader con su hijo y ahí consiguieron matar a Trotsky, todo programado por mamá. ¿Tú crees que mamá se arrepintió? Bueno, ella estaba absolutamente entregada a la causa soviética, te digo que era como una especie de fanática religiosa, pero sí, según otro de sus hijos, su hijo Luis, cuando ya estaba muy mal, muy enferma, le dijo algo así como: he vendido a mis hijos, he entregado mi vida, y ¿qué tengo a cambio? Un montón de chatarra. Y se refería a las condecoraciones que dan los rusos, ¿no? a sus agentes. Y solamente estas latitas y esta chatarra es lo único, el pago que me han dado por todos mis desvelos. ¿Cómo has hecho la selección, Carmen? ¿Cómo has elegido sobre qué espías hablar y sobre cuáles no? Y sobre cuáles hablar, pero solo dar un pequeño detalle, como por ejemplo Mata Hari, que también está en el libro, pero es un detalle, un pasar simplemente por su vida. Bueno, tengo que explicarlo, porque yo en este libro serio sobre el mundo del espionaje que les estaba contando, cuando llego a la Primera Guerra Mundial, que es la época en la que actúa Mata Hari, ante mi estupor, ese libro y todo el resto de libros serios no dedican ni una línea a Mata Hari. Digo, ¿pero cómo es posible? Porque a cualquiera de ustedes yo le pregunto, dígame un nombre de una espía, y todo el mundo dice Mata Hari, ¿verdad? Bueno, sin embargo, en el mundo del espionaje no la consideran en absoluto, porque era una espía malísima, era torpe.
Entonces dice, bueno, ¿por qué es tan famosa? ¿Cómo es posible que se haya convertido en este personaje? Bueno, la razón es la siguiente. Ella era una estrella mundial. Es como si hoy día descubrimos que Madonna es espía de los ucranianos o de los rusos, ¿no? Bueno, toda su vida era una gran mentira porque ella decía que que había nacido en Java, una isla por ahí remota. Siempre iba vestida así muy exótica, bailaba desnuda con solamente un tul por encima. Es verdad que había vivido en estas islas porque se había casado por correspondencia con un militar. Entonces se aburría muchísimo y en vez de jugar a las cartas y atender a los niños como hacía el resto de las mujeres, ella aprendió estos bailes que fueron muy útiles una vez que volvió a Holanda, que ella era holandesa, y se separó de su marido. Bueno, entonces se convierte en una estrella mundial. Ni siquiera era muy buena bailarina, pero como digo, bailaba desnudo, lo cual le da un punto a la cosa. Era guapísima, eso sí. Entonces empieza a envejecer y dice, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar ahora? Porque en aquella época, con 40 y tantos años, ya eras una vieja, no tenía mucho arreglo la cosa. Así que decidió que iba a ofrecer sus servicios a los alemanes. Estamos justo en el momento antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces ofrece sus servicios a los alemanes para espiar a los franceses. Los franceses inmediatamente la descubren y en vez de meterla en la cárcel o lo que sea, le dicen que quiere que se convierta en doble espía. Y se convierte en espía doble, pero inmediatamente los alemanes también la descubren. Y ya estaba completamente quemada. Así que los franceses deciden descubrir que es una doble agente y lo hacen por la siguiente razón, porque en este momento ya saben que la Primera Guerra Mundial fue una verdadera carnicería, murieron millones y millones de personas. Entonces Francia estaba teniendo unas bajas terribles en el frente y para desviar la atención de lo que estaba pasando en el frente deciden destapar la historia de Mata Hari. Y es un escándalo bestial y el juicio de Mata Hari fue uno de los más mediáticos del momento y la condenan a morir fusilada. Y es ahí donde ella tiene su momento más digno y más estelar, digamos, ¿no? Entonces la van a levantar, yo que sé, a las 5 de la mañana para fusilarla y dice, bueno, verdaderamente nunca he entendido por qué la gente fusila a estas horas. No podíamos ya fusilar a las 12 de la tarde, que tiene toda la razón. Pero bueno, ya se viste, se pone guapísima, se pinta el ojo, sale sensacional, se pone delante del pelotón de fusilamiento, rechaza a la banda que le ofrecen para tapar los ojos y el pelotón empieza a disparar. Eran 12 hombres y cuando cae al suelo el sargento, quien quiera que sea, que tiene que darle el tiro de gracia, se da cuenta que de los 12 hombres solamente un tiro le ha acertado, como por aquí, por esta zona. El resto habían disparado al aire. Yo no sé si todavía seguía siendo muy guapa o es que era esta aureola que tenía de personaje fascinante, pero el resto de los soldados habían decidido no tocar su cuerpo. Y ahí la rematan en el suelo y se acaba la historia de Mata Hari. Pero como espía, una calamidad. El libro a mí también me parece, con la historia que cuentas de Mata Hari, sobre todo porque cuentas ese final, me parece que es también un poco reivindicativo, porque tenemos esa idea de las mujeres espías como las femme fatale, mientras que ellos son, oye, espléndidos y maravillosos. Y en realidad muchas de las historias que cuentan son mujeres normales, que en un momento dado se ven obligadas a actuar, y otras veces son mujeres muy inteligentes, que llevan toda la vida metidas dentro del sistema, que no tiene nada que ver con esa femme fatale que muchas veces nos venden de forma constante, quizás sobre todo en el cine y televisión. Claro, es que la gente piensa siempre que las espías están, yo qué sé, tienen un abrigo de zorros, fuman una boquilla y toman un martini, ¿no? Esa es la imagen que tenemos. Bueno, esa sería una pésima espía, sería casi tan mala como Mata Hari, porque la cualidad básica de una espía es pasar inadvertida. El libro acaba con una entrevista que le hago a una espía que está en activo,
que me costó bastante, porque claro, las espías normalmente no hablan, ¿verdad? Por eso son espías, porque tienen que mantener todo esto en secreto. Pero bueno, después de muchas peleas conseguí reunirme con esta señora. Y entonces pactamos que, por supuesto, yo no le iba a preguntar nada sobre sus operaciones, que es como llaman a infiltrarse en bandas terroristas, o si de alguna manera tienes que quitar de en medio a alguien, en fin, eso se llaman operaciones. Yo no le podía preguntar nada sobre eso. Me iba a centrar en la parte humana, ¿no? Le iba a preguntar que cómo fichan a una espía, cómo las entrenan, qué precio hay que pagar por convertirse en una espía. Y entonces me cité con ella en una cafetería. Entonces, a mí me gusta llegar muy temprano a todas partes. Estaba sentada y veía cantidad de gente. Digo, yo llevo tanto tiempo estudiando a las espías que inmediatamente me voy a dar cuenta de quién es. Bueno, la última persona en el mundo que yo habría pensado que era espía era ella, y se lo dije. Dije, bueno, es que jamás hubiera pensado que eras tú. Y me contestó, es que soy muy buena espía. Claro, si la hubieras descubierto hubiera sido muy mala espía. Ya nos queda nada, 5 minutejos para terminar la presentación. Y yo te he comentado que este libro a mí me parece que podían ser muchos libros, y quiero saber si lo has pensado, si has pensado escribir un libro sobre alguna de estas mujeres. Bueno, no, es porque, claro, una vez que ya escribo es como que de alguna manera maté esa historia. Pero es verdad que hay historias increíbles. Hay, por ejemplo, una mujer que espía para los alemanes, es espía de Hitler, ¿sí?, que se llama Stephanie de Hohenlohe, que el apellido le sonará. Bueno, esta era una chica judía, por cierto, que era bailarina en el teatro de Viena. Y entonces enamora al yerno de Francisco José, del emperador Francisco José, y se queda embarazada. Entonces, una vez más, como la realidad supera absolutamente la ficción, lo que les voy a contar es rigurosamente cierto. Entonces, Francisco José se llevaba muy mal con su yerno, o sea que su yerno decía que había dejado embarazada a una bailarina y iba a ser un escándalo terrible. Entonces, ¿qué hace este señor? Llama a un amigo suyo, el príncipe de Hohenlohe, con el que jugaba las cartas. El príncipe de Hohenlohe le debía una verdadera fortuna, y le dice, este señor le dice, oye, te perdono todas las deudas, pero te casas con fulana. Y el tío va y se casa. Parece mentira, ¿no? Pues es así. Entonces se casa con este príncipe de Hohenlohe, que no le interesaba nada en absoluto. Al poco rato ya se lo quita de en medio, se queda con el título, obviamente, que eso sí le queda muy decorativo, y empieza a espiar para Hitler. Era tan buena, que Hitler la nombra aria honoraria, porque era judía, no se olviden. Y tiene 2 actuaciones increíbles. Es una, conseguir financiación para que Hitler llegue al poder. Entonces ella está en Inglaterra y consigue que todos los millonarios ingleses pongan dinero para que llegue Hitler al poder. Y después, una vez que ya ha estallado la guerra y que Hitler está a punto de invadir los Sudetes, es convencer al primer ministro inglés de que Hitler no tiene ninguna intención de invadir Polonia, que jamás va a sacar los pies del tiesto. Y es esta señora que verdaderamente tiene una novela. ¿Sí? ¿Y no te animas? No, porque ya lo conté cortito. O es que eres supersticiosa y no nos lo quieres contar. No, pero es que ya lo conté cortito, ya no me sale largo. Última pregunta. He leído por ahí, a ver, que eres vaga escribiendo, que te cuesta ponerte a escribir. ¿Eso es verdad? Ah, sí, yo soy la persona más haragana del planeta Tierra. ¿Sí? Sí, pero como odio este defecto mío. Entonces, todas las mañanas me pongo una pistola en las 100, literalmente, y me obligo a trabajar. Y al final trabajo más que la gente no haragana. Sí. Pero es por obligación, porque me odio a mí misma, no lo soporto. Bueno, pues nosotros, mira, estamos súper bien, lo hemos hecho en el tiempo, no nos puede Ángel
chillar. Pues nada, lo que yo les voy a decir ahora es simplemente que les invito a hacerse con un ejemplar de Licencia para espiar, que es, como les decía al principio, un libro muy interesante, que está muy bien escrito, con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucha elegancia y con mucha inteligencia, que están muy bien elegidas las mujeres espías, tenemos de todo, y que yo creo que les va a gustar. Y que Carmen ahora, después de que la aplaudan mucho, va a estar firmando libros allá en la esquina de la izquierda, donde sonará la campana ahí. Y les podrán firmar todos los libros que ustedes quieran y le podrán preguntar cosas, hacerse fotos, lo que quieran. Muchas gracias por haber estado y por habernos acompañado. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.